Salude al que está a su lado, dígale, justificados por la fe. Aleluya. Santo sea el Señor. Gloria al Señor. El título de este mensaje se llama La cadena dorada del crecimiento. La cadena dorada del crecimiento. Repita conmigo, la cadena dorada del crecimiento. Basándonos en el texto que dice que la prueba produce paciencia y la paciencia, esperanza. Ahora le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí quisieran tener paciencia? Si usted quiere paciencia, ¿qué tiene que pedir? Prueba. Ahora, mucha gente cree que es malo y hoy vamos a probar que no es malo. Porque dice la Biblia, el libro de Romanos es un libro muy espiritual y dice la Biblia que a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Ahora, el capítulo 5 comienza diciendo, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice la Biblia que antes nosotros éramos pecadores, éramos impíos, andábamos en rebeldía con Dios, vivíamos haciendo lo malo delante de Dios, estábamos en guerra delante de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros ahora hemos sido justificados por medio de la fe, hemos creído a Dios y ahora nosotros somos salvos por fe. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice que tenemos paz para con Dios, no es la misma paz que él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Lo que Cristo está diciendo allí es que yo envío con la paz. Y dice la Biblia de que cuando le decía a un discípulo, vayan y dejen la paz donde quiera que vayan. Y si no lo reciben, bueno, sacúdense los zapatos y váyanse y no le dejen la paz, pues. Pero la paz que Pablo está hablando allí no es esa. Dice que ahora nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no teníamos paz. ¿Y sabe cuándo no hay paz? Cuando hay guerra. Antes nosotros estábamos en guerra con Dios, porque la rebelión nos llevaba a nosotros a tener un conflicto con Dios. Cada vez que usted peca y desobedece a Dios, usted está entrando en una rebeldía con Dios, una guerra con Dios. Y antes nosotros, antes de vivir con Cristo, vivíamos en una guerra totalmente con Dios, donde comenzamos a desobedecer, vivíamos destruyendo nuestro cuerpo, destruyendo nuestra familia, destruyendo todo lo que nos rodeaba, porque prácticamente nos odiábamos a nosotros mismos y odiábamos a toda la humanidad. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, yo quería morirme, estaba hastiado de la vida. Yo tenía una guerra sin saber con Dios. Vivía en guerra, ¿por qué? Porque le desobedecía. Vivía sin Dios, sin conocimiento. Y eso me llevaba a mí a tener un conflicto con Dios. Pero una vez que vine a Cristo, hicimos las paces. Yo dejé de hacer lo malo, dejé de andar en conflicto con Dios y ahora he hecho las paces con Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. En otras palabras, ya no estamos en guerra con Dios, ahora tenemos paz con Dios. Alguien debería alegrarse por eso. Cuando usted no está en paz con Dios, usted anda atribulado. Cuando no está en paz, anda mal, anda en desobediencia. Eso no lo deja estar tranquilo. Pero cuando usted anda en obediencia, anda en la voluntad del Señor, usted está en paz con Dios. Deja de estar peleando con Dios y comienza a andar en paz con Dios. Y cuando tú andas en la paz de Dios, entonces Dios comienza a operar
y comienza a llevarte por ese camino dorado del crecimiento, donde Dios dice: voy a trabajar contigo y voy a hacer algo especial. Y dice el apóstol Pablo que nosotros estamos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos ahora entrada, significa que antes no podíamos entrar a la presencia de Dios. Antes se estaba vedada nuestra libertad para poder entrar a la presencia del Señor. Pero dice la Biblia que ahora tenemos entrada por la fe. Alabado sea Dios. Ahora podemos llegar a la presencia de Dios y adorarle. Ahora podemos venir a su gracia y llenarnos de su gloria. Alabado sea Dios. Ya no estamos afuera, ahora podemos entrar a la presencia gloriosa del Señor y deleitarnos en su presencia. Y dice la Biblia: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden entrar a la presencia del Señor? Pero hay gente que se le dificulta entrar a la presencia. Y están ahí como forzando y: Señor, pero... Y la oración no pasa del cielo raso. ¿Y por qué no pasa el cielo raso? Porque hay algo malo. Estás en guerra con Dios. Tienes que hacer las paces con Dios. Tienes que volverte al Señor. Tienes que justificarte con la gracia del Señor, con la sangre de Cristo. Y dice la Biblia: y tenemos ahora entrada por esta gracia. ¿Y qué es la gracia? Es recibir algo inmerecido. Nosotros no merecíamos nada porque estamos viviendo en delitos y pecados. Pero Dios, dice la Biblia, nos trajo a su Hijo para que muriese por nosotros. Un Dios que entrega a su Hijo, un Dios que ve morir a su Hijo, un Dios que no hace nada para salvarlo, un Dios que ve que lo maltratan, que lo crucifican, que lo golpean y no hace nada. ¿Y sabe por qué no hace nada? Porque Él tenía amor para ti. Él quería salvarte a ti. Él quería darte salvación a ti, aleluya. Por Él nosotros somos salvos y ahora tenemos entrada a la presencia del Señor porque hemos recibido una gracia inmerecida. Dígale que está a su lado: no merecías ser salvo. Tú no lo merecías. Y algunos todavía no lo merecen, pero la misericordia de Dios es grande. Es tan grande que el Señor le dijo al pecador que estaba al lado crucificado, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Para muchos eso es inentendible. Dice: pero ¿cómo? Si Él no ha hecho nada para ser salvo. Es que tú no tienes que hacer nada. Tú solamente tienes que creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y serás salvo. Si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia: y ahora hemos recibido la gracia, la cual nos hace estar firmes. Aleluya. Nosotros no estamos firmes porque tenemos fuerza. Nosotros no estamos firmes porque somos grandes santos. No estamos firmes porque no la sabemos toda y el diablo nos tiene miedo. Estamos firmes porque la gracia de Dios está con nosotros. Una gracia que no merecíamos, un favor que no merecíamos, pero que su gracia y su amor nos sostiene. Y si la gracia nos abandona, entonces estamos perdidos. Si la gracia de Dios se va de nosotros, ya no somos nada. Solo la gracia nos sostiene. La gracia bendita del Señor nos hace estar firmes. Mire, por más que usted haya arrastrado los pies para venir a la iglesia hoy, que posiblemente estaba a punto de guindar los guantes, que está desanimado, quizás está en el piso y alguno debajo de la baldosa. Pero aún así, si estás aquí sentado, es por la gracia de Dios, que te levantó y te dice: todavía hay oportunidad. La gracia de Dios es la que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Un favor inmerecido, una gracia, una fuerza inmerecida.
algo que nos levanta y que nos da fuerza cuando no tenemos ninguna. Diga conmigo, la gracia de Dios está sobre mí. Y dice la Biblia que por su gracia estamos firmes. Hoy usted puede decir, yo estoy firme. No porque yo podía. El diablo te sigue acusando, el diablo sigue detrás de ti, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero la gracia de Dios te mantiene firme. Y él no puede entender eso, él no puede entender cómo, a pesar de que lo ataco, a pesar de que busco la manera de derribarlo, ¿cómo es posible que todavía está firme? No es por ti, no es por mí, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Aleluya. Si ustedes ven cómo atacan los leones se ponen así detrás de la paja, ¿no? Ahí se ocultan. Se ponen así a esperar y ver bien el escenario. Y cuando ve el ganado, la oveja, el venado, lo que sea, pero él comienza a ver la presa. Y ve un montón. Ve un poco de vacas gordas o búfalos gordos con muslos grandes. Pero ¿a quién busca él? Al más débil. Él está viendo quién es el que no ayuna. Aló. Él está viendo quién no ora. Dice, este se levanta y así mismo se va para el trabajo. Él está viendo quién no viene a los madrugones. Él está viendo quién justifica su vida para no venir a la vigilia. Él dice, este está débil, míralo cómo camina. El diablo sabe quién está débil y quién no está débil. Él sabe cuando alguien está lleno de la gracia de Dios. Él sabe cuando alguien está firme. Pero él también ve a alguien que está débil. Alguien que le abrió la puerta. Alguien que comenzó a abrirle la puerta al pecado. Alguien que comenzó a deleitarse en el pecado. Que comenzó a alejarse de la gracia. Que comenzó a alejarse de la iglesia. Comenzó a alejarse de la oración, del ayuno. Comenzó a apartarse de la palabra. Él dice, ahí lo veo, está débil. Y él está viendo a un montón de gente firme y fuerte, pero atrás dice, ahí hay uno débil. Y cuando emprende la búsqueda, él no va por ninguno, va por el débil. ¿Alguien me está escuchando? Por eso es que mucha gente cae, porque piensan que están firmes. Por eso dice la Biblia, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Justificados nosotros por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora la gracia del Señor nos hace estar firmes. Y dice la Biblia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos se glorían en esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza me dice a mí que yo voy a ser salvo. Esa esperanza me dice que yo voy a cruzar el umbral a la vida eterna. Esa esperanza me dice a mí que mi prueba no me va a dejar ahí tirado. Yo voy a pasar la prueba y voy a cantar la victoria. Yo tengo esperanza que yo no voy a morirme en este lugar. Yo voy a morirme en la voluntad del Señor. No, mi prueba no me va a matar. Mi problema no me va a dejar caído. Yo tengo una esperanza de la gloria de Dios, que todas sus promesas se van a cumplir. Hace unos días yo venía en un avión y había un hermano al lado mío. Y el avión entró en una nube bien pesada y comenzó a temblar. Y comenzaron a caerse las cosas. Y el hermano, como eso entra en un vacío. Y uno y vuelve y se sienta. El hombre se le quedó el alma arriba. Y se me queda mirando. Yo le digo, tranquilo, todavía no está construido el Coliseo. Todavía no se ha cumplido el propósito. Yo tengo esperanza. Yo no sé si alguien aquí tiene esperanza. Yo tengo esperanza que mi prueba no me va a dominar, que mi prueba no me va a dejar tirado. Yo sé que yo voy a pasar la prueba.
yo sé que yo voy a seguir adelante. Esa es la esperanza que tenemos en el Hijo de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. Bendito sea el Señor. Este pasaje es poderoso. Dice el versículo 3. Y no solo esto, o sea, que no te gloríes, no dejes de aplaudir, no dejes de alabar, no dejes de gloriarte en esta gloria, en esta gracia, en permanecer firme, en justificarte por la fe. No solo esto, dice, viene algo más. ¿Cuántos quieren algo más? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las... Santo Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, la palabra gloriarnos significa me jacto en las tribulaciones, me jacto en la prueba. Usted sabe que es una persona jactanciosa, que se vanagloria, que se siente, ¿cómo? Sinónimos, dígame. Se siente gozoso, se siente triunfador en medio de la prueba. Dicen, no solo esto, mire todo lo que se gloria. Él se glorió de que somos salvos por fe, que está firme por la gracia de Dios. Él se gloria en la esperanza, pero dice, aguanta, no deje de aplaudir. No solo esto, sino que también me glorío en las tribulaciones. En otras palabras, ¿cuántos de los que están aquí están pasando por prueba? Por tribulaciones. ¿Sabe qué Pablo decía? Yo tengo tribulaciones. Yo me glorío en las tribulaciones. ¿Tú tienes tribulación? ¿Cuándo tienes tribulación? Entonces gloríate en la tribulación. Ríete de la tribulación. Jáctate de la tribulación. No te dejes avergonzar. No te dejes apabullar. No te dejes caer el ánimo. Gózate en medio de la prueba. En medio de la tribulación. Alaba la gloria de Dios. Eso es inentendible. Por eso que la gente no entiende al verdadero cristiano. Y yo digo el verdadero porque hay falsos. El verdadero cristiano no es inentendible porque el diablo dice, pero le estoy dando duro, le estoy quitando todo y todavía se sigue gozando. Mataban a los cristianos y la iglesia más crecía. Entre más pruebas le daban, más crecía la iglesia. Se equivocó el enemigo en su forma de hacer las cosas, porque entre más nos oprimen, más fuertes somos. Entre más pruebas, más carácter tenemos. El crecimiento dorado del cristiano es en medio de la tribulación. Aleluya. El verdadero cristiano se fortalece en medio de la tribulación. Por eso que nosotros podemos decir, yo soy la crisis de la crisis. Ay, ay, ay. ¿No la entendieron? La crisis nos tiene miedo. Los problemas nos huyen porque dice, viene este no puedo, yo no puedo con este me da a mí terror. ¿Y qué decimos los cristianos? Venga las tribulaciones, venga el problema, porque yo tengo esperanza que ese Dios todopoderoso no me va a dejar tirado, porque no hay prueba que tú no puedas vencer. Dios nunca le va a dar una prueba a nadie que Él no pueda aguantar. Y si yo sé eso, entonces dice, lo que vino es porque yo lo puedo aguantar. Así que yo sé que yo voy a pasar al otro lado. Dígale que está a su lado, vas a pasar al otro lado. No hay nada que Dios haya puesto en tu camino que tú no puedas soportar. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Hay gente que cuando viene la tribulación andan por ahí. Nadie me quiere. Soy un gusano nada más. Así había un hermanito que cantaba y decía, soy un granito nada más. Pero aquellos que entienden que cuando viene la tribulación es porque viene un milagro, es porque viene una bendición,
es porque algo va a suceder. Cuando tú entiendes eso, tú dices, ay papá, viene algo grande. Yo me voy a gozar en medio de la tribulación, porque yo sé que lo que viene es grande. Por eso Pablo decía, yo tengo tribulación, yo me gozo en la tribulación. Pablo entendió que cada cosa que le pasaba, alguien se salvaba, alguien se sanaba. Se hundió el barco y un pocotón de gente se salvó. Lo picó la culebra y todo ese pueblo se convirtió. Entonces Pablo dice, hey, quiere decir que cada vez que me pasa algo, viene un milagro. Cada vez que me pasa algo, alguien se sana. Entonces me voy a gloriar en medio de la tribulación. Voy a gloriarme porque yo sé que viene un poder sobrenatural. Aleluya. Dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Así que cuando viene la paciencia, es producto de una prueba. Los que son carnales, cuando viene la prueba, saca el mal humor, saca el mal carácter, el mal genio, saca la grosería, saca el odio, saca la amargura. Me voy de esta iglesia, ya no voy a seguir esto. Los que son carnales, pero los que son espirituales, cuando viene la prueba, su fe aumenta, su amor sale, su dulzura sale, comienza a salir la fe, comienza a salir el buen carácter, comienza a salir esa forma de ser que estaba allá dentro opacada. Pero dice la Biblia que si tú entresacares de lo vil lo precioso, entonces serás como la boca de Dios. La prueba saca lo mejor de ti. La prueba va a sacar tu mejor oración, tu mejor lágrima. La prueba va a sacar tu mejor fe, tu mejor momento. Lo vas a vivir en medio de la prueba. Tu mejor milagro viene a través de la prueba. Alguien que verdaderamente alabe la gloria del Señor. Aleluya. El diablo dice, no, no le diga eso. Porque aquí está la iglesia creciendo. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Significa que lo que te va a pasar a ti no es para que seas avergonzado. La prueba que te está sucediendo, nadie te va a avergonzar. El diablo no te va a avergonzar. Dios va a sacar lo mejor para su gloria. Va a ser un testimonio del poder de la gloria de Dios. Ahora mismo no lo ven, pero dentro de un tiempito lo van a ver. Te van a ver andando en tu mejor auto. Te van a ver vistiendo tu mejor ropa. Te van a estar viendo en la mejor salud, en la mejor condición física. ¿Por qué? Porque la prueba no es para avergonzarte. Dios no avergüenza a sus hijos. Dios exalta a los humildes. Dios le da victoria a aquellos que le creen, a aquellos que están en fe. Dios lo levanta con poder y gloria. Por eso el salmista decía, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Dios no te va a dejar avergonzado. Dígaselo a alguien que no lo cree, dígale, Dios no te va a dejar avergonzado. Dios no te va a dejar avergonzado. La prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros éramos impíos. En el versículo 12
dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y asimismo la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero de aquí en adelante también dice, pero así como entró el pecado por un hombre, así también entró la gracia, el amor, la salvación por un hombre. Todos nosotros, desde que nacimos pecadores. Pero nacimos pecadores por un hombre, porque un hombre falló. ¿Quién falló? Adán. En la palabra hebrea para Adán es humanidad. Adán falló y nosotros heredamos ese ADN de pecado. Así que todo el mundo es pecador. Ahora la pregunta es, ¿a usted le gustaría que le culpen por el pecado de otro? ¿Le gustaría que le condenen por el pecado de otra persona? ¿Alguien me está escuchando? ¿Usted no le gustaría eso? Pero sí le gustaría que lo justifiquen por la muerte de otro. Pues sí, alguien murió por nosotros. Nosotros teníamos que morir, pero alguien murió por nosotros. Y por su muerte ahora somos salvos. ¡Oh, aleluya! Así como por el pecado entró a toda la humanidad y por él fuimos condenados, y que cuando el pecado entró a la humanidad, apareció la muerte. Y hoy las tumbas son una evidencia muda de que el pecado entró. Cada vez que usted ve una tumba, usted ve una evidencia de que el pecado entró a la humanidad. Pero cuando usted ve la cruz, usted dice, también entró la salvación, también entró la justificación, también vino la gracia y también se abrieron las puertas para que yo pueda entrar ante el trono de su gracia. Santo sea el Señor. Hay algunos que ni con taladro le va a entrar esto en la cabeza, pero gloria al Señor a los que sí. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿cuándo éramos enemigos? Cuando no estábamos en paz con Dios. Éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. El apóstol Juan escribe y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora termino con esto. Mire el escenario. ¿Quiénes fueron los que se opusieron para que la gracia de Dios viniera? Para que el amor de Dios descendiera. No fueron los impíos, porque dice la Biblia que los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino los otros. Así que el pueblo que debió tener entendimiento, escuche bien esto, el pueblo que debió tener entendimiento porque supuestamente leía la Biblia, porque supuestamente obedecía la Torá. Este pueblo era el más ciego, el más sordo. Este pueblo fue el peor obstáculo que Cristo tuvo
para que la gracia de Dios se derramara sobre toda la humanidad. Dentro de la iglesia del Señor hay gente que tiene la capacidad humildemente de recibir el amor de Dios y su corrección, y obedecen la palabra de Dios. Pero también dentro de la iglesia hay gente que se justifica a sí mismo, gente que busca su propio camino, que busca la manera de hacer las cosas a su forma. Ahora miren lo que dice Marcos capítulo 7. Evangelio según San Marcos capítulo 7. Versículo 8. Dice, Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿qué? A la tradición de los hombres. ¿Qué era la tradición? La tradición era lo que los hombres habían inventado para no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a los hombres les pareció que la palabra de Dios no era suficiente, que ellos podían hacer obras para ser salvos, y que mediante las cosas que ellos hacían, entonces podían ser salvos mejor. Y dice el Señor, dejando la palabra, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. O sea que habían otro montón de tradiciones. Capte lo que quiero decirle. Lo que estaban haciendo ellos era esto en este siglo. Yo no voy a orar a la iglesia porque yo oro en mi cama. Se quedan dormidos y nunca oran. Yo no voy a la vigilia porque yo tengo que pararme temprano, porque yo tengo que proveer para mis hijos. Y comenzaron a justificar todo. Comenzaron a tratar de justificarse en todo lo que hacían para no obedecer ¿qué? El mandamiento de Dios. Yo no ayuno porque si yo ayuno entonces me da gastritis, y si no tomo café me da dolor de cabeza. Tradiciones de hombre. Sigue el otro versículo. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. Ustedes comenzaron a guardar su propia tradición, porque la tradición es lo que aparta al hombre del mandamiento. Nosotros estamos llenos de tradiciones que yo ni quisiera mencionar, pero lastimosamente es cierto. Hay tradiciones como el Día de la Madre, como la Navidad. Pastor, no se meta con mi Día de la Madre. Un montón de tradiciones que no están escritas en la Biblia. ¿Sigue? Porque Moisés dijo, léalo. Si ya lo sabes, no puedes hacer otra cosa. Dice, Moisés dijo en su palabra, honra a tu padre y a tu madre para que no mueras ¿qué? Irremisiblemente. Mire lo que dice ahí. Había una pena capital para aquel que no obedeciera a sus padres, que no lo honrara como debía ser. Aquel que le gritaba al papá, que le manoteaba, que le golpeaba, lo agarraban las autoridades judías y lo mataban de una vez. Esa era la pena por no apoyar económicamente al papá o a la mamá. Aquellos hijos que crecen después de tantos sacrificios de los padres para que estudien, para que lleguen a ser alguien, y cuando ya están grandes se olvidan de sus padres y lo tienen en un asilo por allá, no le importa. ¿Sabe qué merecían?
morirse. Pena capital con ellos. Hijos que no respetan, no honran a sus padres, merecían morir. Pero ¿qué dice el texto que sigue? El texto que sigue. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre. Miren, la cambió la tradición. ¿Por qué? Porque no querían morirse y no querían ayudar a sus padres, lo querían abandonar y hacer lo que le daba la gana. Entonces ellos inventaron una tradición, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué decían ellos? Para yo no morir y no faltar, entonces yo decía, es corbán, y lo anunciaba. ¿Qué es corbán? Era que yo, por ejemplo, tenía una casa, tenía una finca, tenía ganado. Entonces yo declaraba mi finca, mi herencia, la declaraba corbán, que significa todo es dedicado a Dios. Y yo puedo usarla todos los días de mi vida hasta que me muera. Y el día que yo me muera, entonces todo va a la iglesia. Pero ¿por qué hacían eso? Para no ayudar a sus padres. Inventaron tradiciones, mandamientos de hombres. Dios siempre quiso que los hijos honraran a sus padres porque ahí hay larga vida, porque ahí hay beneficio, hay tesoros. El hijo que respeta, que bendice a sus padres, que lo ayuda, siempre será bendecido. Pero ellos comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque no le daba la gana de hacer la voluntad de Dios. No le daba la gana de obedecer los mandamientos de Dios. Sigue. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Sigue. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. No solamente eso, hacían un montón de cosas, ¿sigue? Hacían otras cosas semejantes. ¿Por qué? Porque querían invalidar la palabra de Dios, porque no querían obedecerla. Estaban obedeciendo sus tradiciones, tradiciones de hombre, mandamientos de hombre. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Este pasaje está relacionado con lo que contamina al hombre. Y Jesús termina diciendo: no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es lo que está dentro de él. Gente que está totalmente contaminada porque no obedece la palabra de Dios. Y dentro de las iglesias hay mucha gente justificando cada cosa que hace, viviendo un evangelio a su manera. Cristianos que tienen su propio estilo de vivir, que no obedecen la palabra, tienen su propia forma, su propio modelo de hacer la cosa. Dicen: no, yo no soy así, a mí no me metan en esa cosa, yo no voy a hacer eso. Y por más que la palabra le diga que lo haga, ellos van a hacer otra cosa, porque son rebeldes, porque prefieren obedecer su propio ego, su propio yo, sus propias tradiciones, que la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Por eso dice la Biblia que habéis dejado la palabra para obedecer mandamientos y tradiciones de hombre. Todo esto fue lo que obstaculizó que la justificación, que la gracia, que las puertas se le abrieran al mundo entero, porque habían religiosos que se oponían a que la gracia llegara. Hoy esa misma palabra viene a nuestras vidas para decirnos: tú puedes vivir una vida espiritual excelente, tú puedes tener una vida de victoria, tú puedes tener la gracia de Dios sobre tu vida y puedes tener esa esperanza que no avergüenza. Póngase sobre sus pies.
Pero para poder vivir, porque mire, si usted lee, le invito a que lea todo el libro de Romanos. Si usted lee capítulo 8 y capítulo 9 en adelante, habla de una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Los cristianos fuimos llamados a vivir en el Espíritu. Toque el que está a su lado y dígale: tú eres llamado a vivir en el Espíritu. No en mandamientos de hombre, no en la carne, sino en el Espíritu. Y hoy el Señor nos rescata otra vez y nos dice: vuelve al Espíritu.